El 6 de diciembre del año 2015, el presidente de Venezuela felicitó por las cadenas de televisión a la oposición por haber triunfado en las elecciones para la Asamblea Nacional. Un hombre como Maduro, quien es considerado por muchos como un dictador, felicitó a la oposición por su triunfo. Hoy en día, uno de los principales diarios de los Estados Unidos, el New York Times, se refiere a las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela del 6 de diciembre como un acto de gaslighting, según ellos, de vender una alucinación, una mentira al público para que se lo crea, porque según ellos, el chavismo lo único que vende es una alucinación, algo fuera de contexto, fuera de la realidad. Lo que el New York Times no le dice a sus lectores lo que estaba ocurriendo en Venezuela antes de la llegada de Chávez, como los adecos y los del partido del Copey se repartían estas ganancias de la venta de petróleo y enviaban sus ganancias para Miami, la Florida, para construir estas grandes mansiones y estos establos, estas caballerizas. Tampoco el New York Times menciona todos los actos de saboteo de parte de la oposición en los últimos 20 años en Venezuela y cómo Maduro le ganó a Capriles en el año 2013 a pesar de todos los recursos invertidos en la campaña de Capriles por parte de la oposición. Pero lo que queda muy claro en la Constitución venezolana es que este Parlamento elegido en el año 2015 termina sus funciones el próximo 5 de enero del año 2021. Finito. Se termina, se acaba. Así lo dice la Constitución venezolana. Pero el New York Times habla de que el chavismo, de que Maduro está haciendo un acto de gaslighting, alucinando a la población con actos de brujería, ¿será? Con espiritismo. Le está leyendo las cartas a los electores, porque el New York Times no le está diciendo a la gente que el 20 de mayo del año 2018 la oposición tomó la decisión de no participar en las elecciones presidenciales, porque lo que vendió en esa fecha la oposición al pueblo es que estas elecciones iban a ser fraudulentas. Tremendo acto de gaslighting por parte de la oposición venezolana y no de parte del chavismo. Y luego de que más de 6 millones de venezolanos fueron a votar por Maduro, la oposición olímpicamente interpretó su abstención como un acto tan poderoso que borraba del escenario político el poder soberano que tuvieron esos 6 millones de votos de venezolanos y venezolanas seguidores del chavismo. Si esto no es gaslighting, ¿a qué se refiere el New York Times en el día de hoy? Y cuando este hombre que ustedes ven en pantalla se trepó por la verja, lo hizo para vender la idea de que a él le habían impedido la entrada al Parlamento, algo que no fue cierto y está documentado en videos y en fotografías y con testigos. Acto de gaslighting. Si esto no es gaslighting, ¿qué será gaslighting para el New York Times? Porque Guaidó le vendió la idea al pueblo de que estaba siendo apoyado por el artículo 233 de la Constitución venezolana, artículo que en ningún momento cumplió. Artículo de la Constitución venezolana, de este librito azul, que manoseó a su amaño e interpretó a su gusto, intentando él mismo cambiar la Constitución venezolana con apoyo de 50 o más naciones del mundo. Y vendió en ese momento, como acto de gaslighting, la idea de que él era un protector de la democracia en Venezuela. Porque la estrategia utilizada por los opositores en Venezuela fue hacerle creer al pueblo de que el apoyo de países extranjeros en su gestión era más importante que el apoyo directo del mismo pueblo soberano. Porque es el apoyo del pueblo soberano el que garantiza no solamente la soberanía de un país, sino la protección de su democracia. Y hoy en día el New York Times le anuncia a todo el planeta de que estas elecciones el próximo 6 de diciembre en Venezuela son inválidas y jamás serán reconocidas. ¿Y quién es el New York Times para ejercer tanto poder político en un país de 30 millones de habitantes?
¿O es que cree este diario que la gente en Venezuela no tiene memoria y no se acuerda de cómo era la vida en Venezuela antes de Chávez? ¿O es que acaso este diario piensa de que la gente en Venezuela no sabe cómo el precio del petróleo internacional cayó y cómo estas sanciones de parte de la actual administración de los Estados Unidos afectaron gravísimamente la entrada de divisas, creando este crecimiento exponencial de la tasa de cambio y la escasez en Venezuela y el alza de los productos de la canasta familiar? ¿Por qué más bien este diario no le habla al mundo de cómo su país no interfiere en los asuntos de Corea del Norte y cómo su país más bien no resuelve los problemas electorales por los que está viviendo? Porque este diario ni siquiera en un mínimo porcentaje de 1% o 2% reconoce que en estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos hubo fraude. Hay que ser precisos, hay que ser justos con los lectores. Lo que se vive en Venezuela es producto de la problemática política de cada país, y nada que diga el New York Times, ni nada que diga la Unión Europea o la OEA con Almagro va a cambiar la dirección en la que va Venezuela en los próximos meses, con una ley antibloqueo que le garantiza al pueblo la posibilidad de que próximamente Venezuela salga de este laberinto de una vez por todas, para que Venezuela regrese a la normalidad y para que los venezolanos no permitan que la oposición continúe con este gaslighting del cual ellos son expertos. No como dice el New York Times, que es el chavismo el malo. No como dice el New York Times, que es Maduro la causa de los problemas en Venezuela. Sino al contrario, una oposición que se dedica a crear el caos, a crear el desorden y a no permitir que Venezuela salga adelante por este canal. Espero que me sigan acompañando, que la pasen todos muy bien.